el 2 de mayo, en la noche, en plena oscuridad, explota. Así no. De la nada. Pero de la nada. O sea, los únicos antecedentes, perdón, eran estos enjambres sísmicos del que hablaste. Nada más. Y estamos hablando de un volcán que jamás en su historia había explotado. Había echado humo, por supuesto, es un volcán, pero nunca había explotado, menos de la manera en que lo hizo, de una manera intempestiva, sorpresiva, y donde ningún experto en la materia siquiera estaba en la lista de los volcanes peligrosos de nuestro país. Y ahora es claramente el segundo más desastroso en toda la historia del Chile desde que tiene un registro histórico. ¿Qué fue lo que pasó? Para que ustedes vean, horas después de que esto entre en erupción en mitad de la noche, así, pero como si un coloso, como si un monstruo realmente se desgarrara por dentro, haciendo erupcionar desde el fondo de la tierra. Tenemos las imágenes de lo que pasó horas después de que esto entre en erupción. Mira, así se veía el volcán Chentén. Es que de verdad. Con columnas de humo tremendo. Mira, es tal el nivel de calor que en un comienzo ni siquiera tiraba lava, porque nada alcanzaba a estar en estado ni sólido ni líquido. Todo se evaporaba con una velocidad impresionante debido al proceso de incineración. Esa columna es gigante. Pero espérate, no es solo gigante, es peligrosísima. Es que no, estaba pensando a raíz de lo que estás mencionando recién, Juan Andrés, implica que la ceniza, o sea, si nada alcanza a hacer más, a solidificar ni nada, quiere decir que esa ceniza tiene que, o sea, esa ceniza tocada tiene que haber hirviendo, tiene que haber quemado, o sea, te das cuenta porque es mucho más, a ver, al ser ceniza es mucho más posible que decante. Así es. Y es obviamente mucho más peligrosa. O sea, es venenosa, pero además es hirviendo. Es de una peligrosidad tremenda esta situación. Absolutamente. ¿Cuánto llegaron a medir esas columnas de...? Hasta 30 kilómetros, querida. 30 kilómetros. Hasta 30 kilómetros. Nosotros cuando hemos estado hablando de volcanes, ¿cuándo es complejo? Cuando llegan hasta 5, 7 kilómetros. Eso tuvo 30 kilómetros. ¿Y cuál es la temperatura? Lo que eso llega a hervir, 1700 grados. A ver, se la hago corta. Más alguien por ahí cuando chico, antes de que uno no aprendiera por las malas, le puso la mano en la tetera cuando está ebulliendo, ¿cierto? Cuando, digamos, comienza a evaporarse a 100 grados el agua y uno se quema. Se quema el vapor. Absolutamente. Ya, esos son 100 grados. Entonces son 1700. Esa columna de humo, eso es lo más peligroso, porque esto puede ser comparado con lo que ocurrió en el Vesubio, en Pompeya. Cuando eso cae, como lo que pasó en esa oportunidad que convirtió a todos los habitantes en estatuas, porque te cae encima, te cubre y te calcina. ¿Te calcina a qué punto? De que la resistencia de tu cuerpo, tu biología, le genera una forma a la ceniza, que es tu propia forma, como en escultura, pero por dentro te desintegras, porque el cuerpo no aguanta esa temperatura, te deshaces. O sea, si yo rompo, digamos, esas estatuas que se generaron con vida humana, están vacías porque tú quedaste completamente desintegrado por dentro, pocos restos de hueso, restos óseos nomás quedan. No, yo pensé que era un mito. Es peligroso. Lo de las estatuas de Pompeya, pensé que era un mito y es real. No, es real, quedaron así en un segundo. ¿Tiene que ver, Salfa, con la forma de la erupción del volcán? Excelente. ¿El magma, cómo se eleva o puede pasar en cualquier situación? Exacto, Pliniana es el nombre, en donde, como te digo, está en el nivel de calor y dado los componentes que este volcán está arrojando, que todo es pura humareda, es un magma que está evaporado. Claro, entonces, por la temperatura tan alta. Como es un humo tan pesado, es tan denso, en algún momento cae, y cuando cae arrasa con todo, o sea, te quemas absolutamente. O sea, lo riesgoso es que esta tremenda columna decante, eso es lo realmente peligroso. Exacto. Tiene que pasar. Y además, claro, obviamente tiene que pasar en un minuto. Hubo fallecidos que no, porque fíjate que acá hubo algo más extraordinario, que es reconocido como la evacuación más exitosa y rápida que haya tenido alguna emergencia geológica o climática en nuestro país. Que, digamos, la gente en su momento reaccionó de manera rápida, pero obviamente con la testadurez que después querían completamente muchos de ellos volver. Ahora se entiende, algunos querían ir a rescatar a sus animales, no solamente su ganado, que era su sustento, mascotas, que bueno, ellos también... Sus bienes, siempre uno tiene la esperanza que algo va a quedar, sus bienes personales. Poco nada iba a quedar, como ustedes vieron en las imágenes, eso se transformó en algo completamente inhabitable. Es que imagínate, eso, los verdes... Parecen trincheras de guerra. Impresionante. Ahora, no sé si tenía el dato, pero anteriormente hablabas de que la gente cuando escuchaba rugir el volcán no pensaban que era mucho más lejos. ¿Cuántos kilómetros en la redonda podría haber abarcado toda la explosión volcánica que estamos viendo anteriormente? La explosión... ¿Solamente Chaitén?
Mira, la explosión volcánica finalmente terminó en la apertura de 2 cráteres que finalmente sumó un diámetro de casi 1 kilómetro. O sea, el cráter de los hoyos que se generaron producto de la explosión medía 800 metros. Que es un montón, digamos. Un montón. Es tremendamente grande. Ahora, ¿qué es lo preocupante? Que esta humareda que sale terminó traspasando la cordillera y la verdad que puso en problema a Mendoza, a Buenos Aires y llegó a la Argentina. O sea, obviamente hubo una suspensión absoluta de todo lo que obviamente, imagínate 30 metros. Claro, o sea, 30 kilómetros, perdón. Imagínate en proyección el diámetro. Por eso, abarcó mucho más que Chaitén, o sea, otras zonas, digamos. Ahora, por ejemplo, para que ustedes entiendan, tenemos el relato de una habitante de Chaitén, Juan Santana, perdón, una habitante, que él nos cuenta lo siguiente, de cómo lo vivían en el momento de que esto sucedía, y ellos tenían que tomar la decisión, obviamente, más difícil de toda su existencia, que era abandonar, hacer caso a las autoridades, entender si es que podían volver alguna vez a vivir ahí. Dice él lo siguiente: fue la explosión y al rato empieza a caer ceniza, no tanto como pudo haber sido, pero cayó. Y la gente desesperada. Para el lado sur, a la carretera austral, no podíamos arrancar porque estaba cayendo ceniza caliente. Para el lado norte no teníamos ningún bote. Quedaron atrapados, en gran parte atrapados. Y el viento fue el que mandaba acá la situación para dónde se dirigían estas cenizas que donde cayeran iban a arrasar con todo. Los animales, la agricultura y por supuesto, ojo, no es que uno se pueda quedar a contemplar este espectáculo dantesco derechamente, porque podía ser tremendamente dañado. Además, intoxicadísimo. Atendiendo a lo que tú acabas de contar, a esta declaración, digamos, de Juan, de esta persona que vive en Chaitén, con mayor razón uno se da cuenta que efectivamente la evacuación fue muy rápida y muy bien hecha. Claro. Porque fíjate que no tenían, muy efectiva, no tenían por dónde escapar y sin embargo lograron evacuarlos a todos. Entiendo que solamente una persona falleció pero en el trayecto, no producto de esto. Muy bien, exactamente. Un problema logístico. Exacto. Estamos viendo las fotografías que son bastante impactantes y muchas se ven rayos, como si hubiera una tormenta eléctrica. ¿Eso es provocado por la misma explosión volcánica? Claro, porque los elementos con los que va lanzando esa humareda del volcán termina generando con la atmósfera, así como se genera una tormenta eléctrica, productos que ionizan el aire. Y eso finalmente se termina convirtiendo en una tempestad, que es algo muy loco, porque donde está la mayor cantidad de concentración de estos elementos, es una tempestad que solo abarca dentro del diámetro de la base del volcán, no a lo largo de toda la humareda. Y se ve, y como tiene muchos elementos químicos, está llena de colores, así como son nubes moradas con amarilla. O sea, claro, desde la distancia y con el paso del tiempo se ve hasta bello, impresionante, pero eso es, digamos, el heraldo de la muerte, es algo terrible. Y hablabas además de que se juntaron 2 cráteres. Claro. Con lo cual la potencia se duplica en todos los sentidos. Claro, porque tiene mayor tiraje. Claro. Entonces, digamos, la columna de humo, muy bien Eva, termina siendo más ancha y finalmente tiene una mayor potencia hacia arriba. Y finalmente ahí donde terminó en 30 kilómetros. Ojo, en la primera explosión casi llegó a los 20 kilómetros, que ya claramente el Estado de Chile se dio cuenta que estaban en una emergencia que no sabían hasta cuánto iba a durar. Pero para que ustedes entiendan, la primera erupción que parte en la noche, finalmente termina arrojando su humareda durante las próximas 24 horas y ahí se calma. Y ahí dicen, bueno, ¿qué pasó? ¿Hasta dónde llegaron estas cenizas incandescentes que caen? Hasta Futalufú principalmente, y tenemos registro de ese sector en particular, en donde se concentraron 20 centímetros de ceniza. 20 centímetros. Ahí está el volcán. Está negrosito. Ahí está la paz mirando. Mira. No. Viejo. Imagínate, además lo tóxico para respirar, lo tóxico. Está oscuro además. Sí, tenía gran Claro, el aire yo creo que tiene un montón de partículas en suspensión. Y muy bien. Quitándolas del suelo y lo tóxico, respirar ese aire. ¿Para qué hablar, por supuesto, de los cultivos? ¿Para qué hablar de los animales de ganado? Claro, del ganado. O sea, es una pérdida en todo sentido. En todas las áreas, Eva, correctamente, muy bien dicho. Y debo decir también, insisto, la sacamos barato en términos humanos.
O sea, esto podría ser aún peor. Tremenda. Hubo eso que fue de poco noche. que lamentar en términos de vida, digamos. Absolutamente, o sea, fue terrible. Tú mencionabas el olor a azufre. Lo destaco porque monstruoso. Efectivamente, probablemente cuando usted está en su casa, no, obviamente nosotros tampoco sentimos el olor, pero debe haber sido mucho más potente. El olor a azufre es un olor muy penetrante, muy fuerte, claro. Y es hediondo, no es grato bajo ningún punto de vista. Entonces, Sí, es tóxico. Imagínate, es muy tóxico, no es agradable. Claro. O sea, yo me imagino para la gente que vivió esto, que efectivamente estableció esta situación, que la vivió completamente, tiene que haber sido una situación muy traumática desde todo punto de vista. Para no olvidarlo en ningún sentido, Exacto. ¿no, Carla? Fíjate que- Hasta en el olor, yo creo que uno se queda Claro, como se queda con ese las recuerdo. exacto, tienes toda la Como razón. con una memoria olfativa Sí, que Y te... cultural también, Carla, es como del infierno. Claro. Así como que lo azufre, como el del diablo mismo.